El tema de hoy es sentido de la visión, el ojo. El ojo, conjuntamente con el nervio óptico, forman el órgano de la visión, que incluye el globo ocular y sus anexos, que son los músculos extrínsecos, las membranas oculares, las cejas, los párpados, la conjuntiva y el aparato lacrimal. Nosotros vamos a ver la estructura que tiene el globo ocular. En este dibujo esquemático del globo ocular vemos sus diferentes partes. El globo ocular es más o menos de una forma esférica, con una curvatura menor que la esfera hacia adelante, que forma la córnea, que se continúa hacia atrás con una membrana que es la esclerótica, que es la capa más externa que cubre el globo ocular. Detrás de la córnea tenemos un espacio que se llama cámara anterior, ocupado por el humor acuoso, que a través de la pupila se comunica con una cámara posterior que también tiene humor acuoso. Esa cámara anterior y posterior están separados por el iris, cuyo extremo apoya sobre la lente, que es el cristalino, que está suspendido y sostenido por las fibras sonoras de zinc que parten del cuerpo ciliar. El iris y el cuerpo ciliar más la coroide forman la segunda capa que va a cubrir el globo ocular. Internamente tenemos la tercera capa, que es la retina, que es la membrana fotosensible. Esa retina está dividida en dos partes, una anterior, que es la parte ciega o no sensible, a partir de la hora cerrata, y hacia atrás tenemos toda la parte sensible de la retina. Eso termina en el nervio óptico, hacia atrás, y toda la cavidad posterior o espacio vítreo está ocupado por el humor vítreo, que mantiene y le da forma al globo ocular, sosteniendo al cristalino en su lugar. También vemos los músculos recto superior e inferior, que son los músculos de acomodación. De manera que vemos que el globo ocular está formado por tres capas de tejido conectivo. Una capa externa o túnica fibrosa, que está formada hacia adelante por la córnea y hacia atrás por la esclerótica. Una capa media o túnica vascular, que está compuesta hacia adelante por el iris, en la parte media por el cuerpo ciliar y hacia atrás por la coroide. Y una capa interna o túnica nerviosa, que es la retina. En la micrografía de abajo, con la técnica de corrientes, vemos el globo ocular, vemos sus diferentes partes. Hacia adelante tenemos la córnea, que se continúa con la coroide. Tenemos la cámara anterior, donde está el humor acuoso. Tenemos el iris, que se termina en los cuerpos ciliares, y este se continúa hacia atrás con la coroide. Tenemos la lente o cristalino, que está sostenida por las fibras de zinc a partir de los procesos ciliares, y hacia adentro tenemos la tercera capa, que es la túnica nerviosa retina, que tiene dos partes. A partir de la hora cerrata, hacia adelante está la parte no sensible de la retina o zona ciega, y hacia atrás tenemos la parte sensible de la retina, que termina en el nervio óptico. La cavidad que queda entre el cristalino y el nervio óptico está ocupado por el humor vítreo.
Acá tenemos una figura esquemática donde vemos la distribución de las tres capas que cubren el globo ocular. Tenemos en la primera de la izquierda la capa más externa, con la córnea hacia adelante y la esclerótica hacia atrás, hasta encontrar cubriendo a la meninge del nervio óptico en la parte posterior. En la del medio, la figura del medio, tenemos la segunda capa con el iris hacia adelante, el cuerpo ciliar en la parte media y la coroide hacia atrás hasta el nervio óptico. El cuerpo ciliar con los procesos ciliares, a partir del cual van a mandar las fibras de zinc que van a sostener el cristalino. Y la última figura, hacia la derecha, tenemos la tercera capa, que es la retina. Esa retina va a tener, a partir de la hora cerrada, una parte anterior, no visual, o parte ciega, y hacia atrás de la hora cerrada, la parte fotosensible de la retina que termina en el nervio óptico. La túnica fibrosa está constituido por la córnea y la esclerótica, separadas por el limbo. En cuanto a la córnea, la estructura, vemos que tiene 5 capas: es transparente, avascular, elíptica. Está formada por un epitelio anterior de la córnea, como vemos ahí es plano estratificado, una lámina limitante anterior o capa de Bowman, se encuentra por debajo de la membrana basal del epitelio. La sustancia propia o estroma corneal, la limitante posterior o membrana de Descemet, que es la membrana basal del epitelio posterior o endotelio de la cámara anterior. Ahí vemos las diferentes partes en la tomografía a gran aumento de la córnea, donde vemos las 5 capas: el epitelio de la córnea, la lámina anterior o capa de Bowman, la sustancia propia de la córnea, la lámina limitante posterior o membrana de Descemet y el epitelio posterior. En cuanto al epitelio anterior de la córnea, que ya vimos, es un epitelio plano estratificado no queratinizado, y se continúa con el epitelio de la conjuntiva. La lámina limitante anterior o capa de Bowman se encuentra por debajo de la membrana basal del epitelio, de unos 10 micrómetros de espesor, y es una modificación de la sustancia propia de la córnea. En la micrografía que vemos en el medio, tenemos el epitelio anterior de la córnea, plano, estratificado, no queratinizado, apoyando sobre su membrana basal, y debajo de este se encuentra la lámina limitante anterior o capa de Bowman. La sustancia propia de la córnea o estroma de la córnea está constituida por fibrillas de colágeno que se encuentran dispuestas en forma paralela entre sí, donde se ubican fibroblastos aplanados, denominados queratocitos. Las microfibrillas son paralelas y guardan una distancia entre sí, mantenidos por glucosaminoglucanos, que son el queratansulfato y el guanidinosulfato, que rellenan los espacios. En el esquema de abajo vemos hacia afuera el epitelio, la capa de Bowman engrosada, y abajo vemos el estroma corneal, como la disposición de las fibrillas se hacen en capas. Algunas tienen una dirección y la capa subsiguiente tiene una dirección diferente. Ese ordenamiento, donde las fibrillas conservan
su espacio, su distancia entre sí, está relleno por glucosaminas glucanos. La limitante posterior a la membrana de Semen es la membrana basal del epitelio posterior. Tiene un patrón hexagonal regular de mallas apiladas con condensaciones como si fueran nudos ubicados uno sobre el otro. Cuando el epitelio posterior o endotelio de la cámara anterior es una capa de células planas que transportan el agua de la córnea hacia la cámara anterior, sosteniendo la hidratación constante de los glucosaminos glucanos que hay en el estroma córneo. En el dibujo, que en la parte media tenemos hacia la izquierda una muestra de la porción que se toma aumentada de la membrana basal y el epitelio. Hacia abajo tenemos la distribución que tiene la fibrila, que tiene una disposición, un patrón hexagonal regular con esos nudos superpuestos. Hacia la derecha tenemos el epitelio posterior, plano, y la lámina limitante posterior, o membrana basal del epitelio. En las células epiteliales se ve la gran cantidad de retículo endoplásmico, de aparato de Golgi y de vesícula, porque es una célula que activamente mueve el agua del estroma hacia la cámara anterior, permitiendo la hidratación constante y sostenida de las fibras y de los glucosaminos glucanos del estroma. En cuanto a la esclerótica, que es la membrana fuerte que rodea la parte posterior del globo ocular, está compuesta de 3 capas: una lámina epiescleral, una sustancia propia y la lámina fusca de la esclerótica. En la micrografía que tenemos a la derecha tenemos la lámina epiescleral debajo del epitelio conjuntival, el estroma y la lámina fusca, una cantidad de melanocitos. En cuanto a la estructura histológica, la lámina epiescleral está formada por tejido conectivo laxo, muy vascularizado, que se continúa con la sustancia propia. La sustancia propia de la esclerótica está formada por fibras colágenas gruesas de tipo 1 y 2, separadas por escasa sustancia fundamental, conteniendo proteoglucano. Y por último, la lámina fusca de la esclerótica, que tiene fibras colágenas más finas, tiene más fibras elásticas y contienen melanocitos y macrófagos. La función que tiene la esclerótica es de protección y conjuntamente con la córnea determinan el tamaño y la forma que va a tener el ojo. En la micrografía que tenemos a la derecha abajo tenemos la lámina
epiescleral, la sustancia propia y la lámina fusca de la esclerótica. Con referencia al limbo, que es la transición entre la córnea y la esclerótica, se compone de varias capas que de afuera hacia adentro son la conjuntiva, la cápsula de Tenon, la lámina epiescleral, el estroma límbico córneo-escleral y el aparato de drenaje lumbar-acuoso, que está conformado por la red o sistema de trabéculas y el conducto de Schlemm o seno venoso de la esclerótica. En el esquema que tenemos a la derecha, tenemos un corte a la altura del limbo, donde tenemos hacia arriba con el número 1 señalado la conjuntiva, con 2 la cápsula de Tenon, con 3 la lámina epiescleral, con 4 el estroma límbico esclerocorneal y el aparato de drenaje lumbar-acuoso, la red o sistema trabecular que está señalado con el número 6 y el conducto de Schlemm o seno venoso de la esclerótica con el número 7. El número 5 está señalando el espolón escleral, que es el lugar donde se insertan el sistema trabecular. Tenemos el ángulo iridocorneal, el iris, la cámara posterior, la cámara anterior y las flechas. La de arriba muestra el fin de la membrana de Bowman y la de abajo muestra el fin de la membrana de Descemen. Con referencia a la conjuntiva, recubre la superficie externa del limbo, donde el epitelio de la córnea se continúa con el epitelio de la conjuntiva, aumentando el número de capas. Los vasos del tejido conectivo conjuntival forman una red capilar de red de asas capilares en el borde de la córnea, que irrigan la periferia de la córnea. Con referencia a la cápsula de Tenon, se compone el tejido conectivo colágeno denso entre el tejido conjuntivo laxo conjuntival y la lámina epiescleral en la profundidad. Y la lámina epiescleral es una delgada capa de tejido conectivo denso justo sobre el estroma límbico. En cuanto al estroma límbico córneo-escleral, podemos decir que es una zona de transición entre el estroma propio de la córnea y el de la esclerótica. La disposición de las laminillas que en la córnea están ordenadas acá se modifican y los haces de fibras colágenas se orientan en diferentes sentidos, tienen diferentes formas. En la microscopía aumentada de abajo tenemos una imagen del estroma del limbo, el cleocorneal. Hacia abajo el sistema trabecular, el músculo ciliar, el epitelio ciliar, los procesos ciliares, el cuerpo ciliar. El ángulo iridocorneal, el iris, y el sistema de trabéculas que conforman parte de la red de drenaje del humor acuoso. En cuanto al aparato de drenaje del humor acuoso, se encuentra ubicado en el ángulo entre la córnea y el iris, o denominado ángulo iridocorneal. El limbo forma
El surco interno, como vimos hoy, está ocupado por una red de laminillas y trabéculas anastomosadas que se fijan a la membrana de Descemet en la parte medial, mientras que en la periferia se fijan al espolón escleral y a la parte anterior del cuerpo ciliar. Esta red es la denominada red trabecular del limbo esclerocorneal. En la figura de la derecha vemos con una flecha marcando la parte medial en la membrana de Descemet y en la periferia el espolón escleral y la parte anterior del cuerpo ciliar. En cuanto al seno venoso de la esclerótica o conducto de Glenn, vemos que es un conducto anular que se extiende alrededor de toda la córnea, acá en la profundidad del surco escleral interno, y en los cortes meridionales se lo ve como una hendidura aplanada, cubierta de un endotelio, que está ubicado entre el estroma límbico y la red trabecular. En la micrografía con la técnica corriente que vemos abajo, tenemos el conducto de Glenn como esa hendidura achatada, ubicada entre el estroma por arriba y la red de trabéculas por abajo. La cámara anterior, el iris y los procesos ciliares hacia abajo. Yendo a la segunda capa o túnica vascular, es una capa vascular rica en pigmento, denominado también úvea. Se compone de dos partes, la coroide en la parte posterior y el cuerpo ciliar e iris en la parte anterior. La coroide en la parte posterior es una delgada membrana inserta entre la esclerótica y la retina. Por delante se continúa con el cuerpo ciliar y por detrás termina en el nervio óptico. Se divide en una lámina supracoroidea o epicoroidea, una sustancia propia, una lámina coriocapilar y una lámina basal o membrana de Bruch. En el dibujo de la derecha tenemos la coroide, hacia atrás y hacia adelante tenemos el cuerpo ciliar y el iris, que son los componentes de la túnica vascular. La lámina supracoroide está formada por membranas planas de fibras colágenas y elásticas en las que se entretejen fibroblastos y melanocitos con prolongaciones. La pigmentación que aparece en esta capa se debe a la presencia de melanina en los melanocitos. La segunda capa, que es la sustancia propia, contiene un denso reticulado de arteriolas, vénulas y pequeñas venas. Los espacios entre los vasos están ocupados por un estroma de tejido conectivo laxo muy celular con melanocitos y macrófagos. Y la melanina tiene la función de absorber la luz que atraviesa la retina para que no interfiera por reflejo hacia la retina. La tercera capa o lámina coriocapilar está compuesta por una red capilar de capilares fenestrados que llega a la periferia de la retina y es la única que se continúa con el cuerpo ciliar. Y la lámina basal o membrana de Bruch se compone de una membrana basal que pertenece al epitelio pigmentario de la retina. En esta micrografía a gran aumento vemos la capa de la coroide. A partir de la esclerótica tenemos la lámina supracoroidea o epicoroide.
donde aparece la gran cantidad de melanocitos, de melanina, la sustancia propia, que aparece con una gran cantidad de vasos, vénulas, en un estroma muy compacto, la lámina coriocapilar, con una capa de capilar fenestrado, y la lámina o membrana de Bruch, que es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina. El tapetum lucidum es una capa reflectora localizada entre las capas coriocapilar y la sustancia propia de la coroide, en la parte dorsal del ojo. Está presente en todos los animales domésticos excepto en el cerdo. En el caballo y en los rumiantes posee un tapetum fibroso formado por capas de fibras colágenas y fibrolatas. Y en el gato y en el perro poseen un tapetum celular formado por células planas, pentagonales o hexagonales que tienen un perfil semejante a ladrillos de una pared. En la micrografía de la derecha tenemos hacia arriba el corte de la coroides, donde vemos la capa coriocapilar y el tapetum lucidum señalado. Y hacia abajo tenemos a mayor aumento una micrografía de las células que forman el tapetum celular en el canino. Estas células, que son muy características, tienen numerosos gránulos astiformes y su superficie plana y el eje longitudinal se ubican en paralelo con la superficie de la retina. En la micrografía de abajo vemos el tapetum lucidum del ovino, donde aparece el tapetum fibroso entre la capa coriocapilar y la sustancia propia. En cuanto al cuerpo ciliar, que es la continuación anterior engrosada de la túnica vascular, y se extiende como un anillo anular desde la ora serrata hasta la raíz del iris y del espolón escleral. La superficie externa del cuerpo ciliar se orienta hacia la esclerótica y la superficie interna se orienta hacia el cuerpo vítreo. En el esquema que encontramos en el medio, de un corte de la parte anterior del globo ocular, tenemos la córnea, la cámara anterior, el cristalino, la cámara posterior, y tenemos señalado con la flecha negra la ora serrata y con la flecha roja la raíz del iris y el espolón escleral. Toda la extensión de esa estructura corresponde al cuerpo ciliar, con su cara externa orientada hacia la esclerótica y la interna orientada hacia el cuerpo vítreo. Al cuerpo ciliar lo podemos dividir en dos partes. Una parte posterior o parte plana, bastante lisa, y una región anterior o par plicata o corona ciliar, que se compone de alrededor de unas 70 crestas o pliegues, que son los procesos ciliares, separados por surcos pigmentados. En la figura de abajo, corte esquemático, tenemos la porción plicata con PPP, PPL la porción lisa y OS la ora serrata. Tenemos los distintos procesos ciliares, a partir de cuales salen las fibras de zinc que van a sostener el cristalino. El cuerpo ciliar está representado por las siguientes capas: la lámina supraciliar, el músculo ciliar, la capa vascular o estroma, la lámina basal o membrana de Bruch,
el epitelio ciliar pimentado y el epitelio ciliar no pimentado. La lámina supraciliar, igual que la lámina supracoroide, tiene una estructura laxa que permite el desplazamiento del cuerpo ciliar respecto a la esclerótica, importante en el proceso de acomodación del músculo ciliar. La siguiente capa, que es el músculo ciliar o músculo de acomodación del ojo, está compuesto por fibras musculares lisas que se insertan en un tendón común en el espolón escleral y básicamente tienen tres direcciones. Las denominadas fibras meridionales, que representan la parte más periférica del músculo, y corren en dirección posterior, sin una fijación verdadera. Las fibras radiales, que se localizan más internamente, y transcurren hacia atrás para terminar en el tejido conectivo de los procesos ciliares. Y las circulares, que parten en dos ramas, formando una I, tan separadas que parecen que fueran de un recorrido circular, antes de unirse en un tronco común en el tejido conectivo de los procesos ciliares. La función que tiene el músculo ciliar es el de acomodación, haciendo variar la curvatura del cristalino para la visión cercana. En esta micrografía de gran momento vemos las diferentes capas que constituyen el cuerpo ciliar. Hacia abajo tenemos la lámina supraciliar, seguidamente el músculo ciliar, la capa vascular o estroma, la lámina basal o membrana de Bruch y el epitelio ciliar, el pimentado y el no pimentado. Seguidamente tenemos la capa vascular o estroma, es el estroma de tejido conectivo muy vascularizado del cuerpo ciliar. Las arteriolas forman un plexo capilar denso cerca del epitelio y los capilares son fenestrados. La siguiente es la lámina basal o membrana de Bruch, que es continuación desde la coroide y su estructura es similar. Luego tenemos el epitelio ciliar pimentado, que es una única capa de células cúbicas con el citoplasma cargado de gránulos grandes de melanina, y la superficie apical, que es lisa, se va a orientar hacia la superficie apical lisa también del epitelio ciliar no pimentado. El epitelio ciliar no pimentado es cúbico a cilíndrico y su membrana basal se orienta hacia el cuerpo bríteo y se denomina capa limitante interna. Se revelan invaginaciones en la superficie celular vasolaterales y la superficie celular se contactan mediante desmosoma y una zona ocluyente. En la micrografía, en gran aumento, vemos las capas que constituyen el cuerpo ciliar. Tenemos hacia abajo la capa vascular o estroma con gran cantidad de vasos sanguíneos, muy dilatados, cercanos al epitelio. La lámina basal o membrana de Bruch, que es continuación de la coroide. El epitelio ciliar pigmentado, cargado de gran cantidad de melanina. Y el epitelio ciliar no pigmentado, externamente. La función principal que tiene el cuerpo ciliar es producir el humor acuoso, que es secretado por el epitelio ciliar no pigmentado. El humor acuoso es un líquido claro, como el agua, y ocupa las cámaras anteriores y posteriores. En la cámara anterior el humor acuoso es drenado
por la red trabecular en el ángulo iridocorneal. En cuanto al iris, que es la parte anterior de la capa vascular, tiene la forma de un disco que se ubica delante del cristalino y separa la cámara anterior de la posterior, actuando como diafragma. Su nombre se debe a que varía de color, ya que presenta los pigmentos del tejido conectivo como son la melanina. La pupila es una mancha redondeada negra en el centro del iris y su diámetro varía, ya que regula la cantidad de luz que va a ingresar al ojo. El iris tiene un borde periférico o margen ciliar que se fija al cuerpo ciliar y otro borde interno o margen pupilar que es libre, que se apoya sobre el cristalino. En el dibujo de la derecha tenemos un esquema donde vemos el iris con el margen ciliar y el margen pupilar apoyando sobre el cristalino. El iris se compone histológicamente de 4 capas. La lámina marginal anterior o limitante anterior, el estroma del iris, el epitelio anterior y el epitelio posterior. La lámina marginal anterior está compuesta por fibroblastos y melanocitos. Los fibroblastos forman una capa de células aplanadas con prolongaciones, dejando espacio entre sí, y detrás hay una capa de melanocitos aplanadas y paralelas a la superficie. El estroma del iris está compuesto por tejido conectivo laxo, con vasos sanguíneos espiralados para adaptarse al radio variable del iris. En la pupila se encuentra una banda circular de músculos lisos formando el músculo del esfínter de la pupila, ubicado en el margen pupilar. Contrae la pupila, el reflejo fotomotor y el reflejo de acomodación para la convergencia y acomodación de la visión cercana. En la mirografía que tenemos a la izquierda, tenemos las capas que constituyen el iris. Tenemos hacia arriba la cámara anterior, después tenemos la lámina marginal anterior, el estroma del iris, el esfínter de la pupila, el epitelio anterior del iris, el músculo dilatador de la pupila, el epitelio posterior del iris, y por debajo la cámara posterior. A la derecha tenemos, a mayor aumento, la capa de fibroblastos y melanocitos que forma la lámina marginal anterior o limitante anterior. Como presenta criptas en la pupila, hacia abajo tenemos el estroma del iris con gran cantidad de melanocitos. El epitelio anterior del iris es una capa no pigmentada de la parte posterior del iris. Representa el área anterior no sensible a la luz o porción irídica de la retina. Es una única capa celular y cada célula tiene una parte muscular basal y una apical epitelial. La muscular se extiende radialmente al interior del estroma, con prolongaciones que son similares a fibras musculares lisas y forman el músculo dilatador de la pupila. Y la parte epitelial contiene melanina. Está enfrentado al epitelio posterior del iris, que se compone de una única capa de células cilíndricas
con el citoplasma ocupado por melanina. Hacia la periferia disminuye el pigmento y el epitelio se continúa con el epitelio ciliar. En la micrografía de gran aumento que tenemos a la derecha, tenemos el estroma del iris, el músculo del esfínter de la pupila, el epitelio anterior del iris con su porción muscular que forma el músculo dilatador de la pupila y el epitelio posterior del iris muy pigmentado. Y hacia abajo la cámara posterior. Por último, tenemos la túnica interna del ojo, que está formado por la retina, donde se encuentran los fotorreceptores sensibles y los elementos neuronales. En la parte anterior se continúa por encima del cuerpo ciliar y la superficie posterior del iris, como vimos, formando la porción ciliar de la retina y la porción irídica de la retina respectivamente, que no intervienen en la fotorrecepción, o sea, es una porción ciega de la retina. Mientras que la parte posterior forma la porción óptica de la retina o sensible. En el dibujo esquemático que vemos a la derecha, tenemos el globo ocular con la retina, donde se señala la porción ciega de la retina y la porción óptica o sensible de la retina, la fovea central y el nervio óptico. Desde el punto de vista histológico, la retina se compone de 10 capas, que son el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones, la capa limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras nerviosas y la capa limitante interna. Ahí vemos en esa micrografía a gran aumento las diferentes capas que componen la retina. Hacia arriba el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones como capa de fotorreceptores, la capa limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras nerviosas y la capa limitante interna. Considerando la primera capa, que es el epitelio pigmentario, vemos que está formada por una capa de células cúbicas que está unida a la cara interna de la coroide. La membrana basal de esa célula es la membrana de Bruch y hay gran cantidad de gránulos de melanina con pliegues basales y hay microvellosidades apicales que se disponen entre los conos y los bastones. La función de esta célula es fagocitar los restos celulares de conos y bastones y el pigmento de melanina absorbe la luz de manera que impide los reflejos que inciden en la formación de imagen. También forma la barrera hematorretiniana, que está conformada por las uniones entre las células endoteliales de los capilares retinianos y la porción apical de las células del epitelio pigmentario. En el dibujo esquemático que vemos a la derecha tenemos la célula del epitelio pigmentario apoyando sobre la membrana de Bruch, en contacto con los capilares de la cara interna de la coroide. Ese epitelio tiene gran cantidad de melanina con pliegues basales y tiene
proyecciones o microvelocidades apicales que se ubican entre los extremos o segmentos externos de los conos y bastones. La siguiente capa es la capa de conos y bastones o capa de fotorreceptores, que está formada por la prolongación externa de los conos y bastones, ya que los cuerpos celulares y los núcleos de estas células están ubicados en la nuclear externa. Los conos y bastones se disponen regularmente en forma paralela y esa prolongación externa está formada por dos segmentos de largo similar, uno externo y otro interno, unidos por un estrechamiento. En la figura que tenemos a la derecha tenemos en la mitad izquierda una micrografía de gran aumento de la capa pigmentaria hacia abajo, la capa de conos y bastones, la limitante externa y la capa nuclear externa. Hacia la mitad izquierda tenemos un esquema donde están ubicados los conos y bastones con sus prolongaciones o segmento externo y su segmento interno constituyendo la capa de conos y bastones. La membrana limitante, que es el extremo más distal de las células de Müller, que son células de la neuroglia, células de sostén, y los núcleos de los conos y bastones que va a conformar la nuclear externa. Los conos y los bastones son las células fotorreceptoras. Los conos miden unos 120 micrómetros de largo por 1,5 micrómetros de ancho. Y los bastones miden unos 70 micrómetros por unos 5 micrómetros de diámetro. Tienen las mismas características morfológicas los conos y los bastones. En la figura esquemática de la izquierda vemos un cono con sus características morfológicas, el segmento externo y el segmento interno unidos por la serie de conexión, el segmento externo con los discos y el segmento interno con las dos partes, el elipsoide y el mioide, donde abundan las mitocondrias, los retículos plasmáticos lisos, glucógeno. Esos dos segmentos están unidos al cuerpo celular, donde está el núcleo, por una fibra externa. Y el cuerpo celular con el núcleo se dirige hacia el interior de la capa mediante una fibra interna que termina en una férula del bastón, que es nada más que una sinapsis, con su borde sináptico y su vesícula sináptica. En el segmento de la derecha tenemos el esquema de un bastón con las mismas características, con segmento externo, el segmento interno, la fibra externa que une el cuerpo celular y la fibra interna que termina en la esférula con el borde sináptico y las vesículas sinápticas. En la visión con poca luz o visión nocturna, llamada visión escatópica, intervienen los bastones y los conos intervienen en la visión de día o visión fotópica. La agudeza visual es mayor y se detectan los colores. La capa limitante externa en realidad no es una membrana en sentido estricto, sino que está compuesto por zónulas adherentes que unen los segmentos internos de conos y bastones con las células de Müller. Y son células gliales retinianas con largas prolongaciones que también se pueden encontrar unidas entre sí. En la micrografía de abajo vemos el sector correspondiente al epitelio pigmentario, la capa de fotorreceptores, conos y bastones, con su segmento externo,
hacia arriba y el segmento interno hacia abajo, que es el que se une con el extremo distal de la célula de Müller, que forma la capa limitante externa, y hacia abajo la capa nuclear externa. Se continúa con la capa nuclear externa, que son los núcleos de los conos y bastones. Después continúa la capa plexiforme externa, que son las sinapsis entre los conos y bastones y las neuronas bipolares y células horizontales. Después continúa la capa nuclear interna, que son los núcleos y cuerpos celulares de 4 células: las células horizontales, las neuronas bipolares, las células de Müller y las células amácrinas. En el esquema de abajo tenemos todas las capas de la retina, a partir de la coroides, las células pigmentarias, la capa de células fotorreceptoras, la membrana limitante externa, los cuerpos celulares, los conos y bastones, la capa plexiforme externa con la sinapsis y la capa nuclear interna, donde están los núcleos de cuerpos celulares, las células horizontales, las células bipolares y las células amácrinas que conectan con los conos y bastones. En cuanto a los tipos celulares de la capa nuclear interna, las células horizontales son neuronas intercalares multipolares que se localizan en la parte externa de la capa nuclear interna con varias dendritas y un axón largo. Las neuronas bipolares producen sinapsis con los conos y bastones y poseen una prolongación que se conecta con la célula ganglionar. Cuanto a la célula de Müller, es una célula glial grande. El cuerpo celular se ubica en la capa nuclear interna y sus prolongaciones son muy ramificadas y se extienden hasta la capa limitante interna y externa. Por último, las células amácrinas, que poseen prolongaciones con características de axón y dendrita, contactando con axones de neuronas bipolares y dendritas de células ganglionares. En los dibujos esquemáticos que tenemos a la izquierda, tenemos las diferentes capas que forman la retina, donde vemos las células de Müller, esquematizado con una cinta rosa. Vemos el extremo distal que forma la limitante externa y el extremo proximal que forma la limitante interna, con los núcleos ubicados a la altura de la capa nuclear interna, donde están los núcleos de las células bipolares y también los núcleos de las células amácrinas, que vemos un esquema, un dibujo esquemático a la derecha, donde vemos proyecciones de tipo axónicas y dendríticas que hacen sinapsis con las células bipolares y las células ganglionares. La capa plexiforme interna es un denso entretejido de las prolongaciones de las células amácrinas, los axones de las células bipolares y las dendritas de las células ganglionares. En el espacio intermedio se ubican prolongaciones citoplasmáticas de las células de Müller y de las células del astrobio. En la capa de células ganglionares encontramos los cuerpos de las células ganglionares, que es la segunda neurona en la vía óptica, en realidad la tercera, si consideramos a los conos y bastones como neuronas modificadas. Sus dendritas reciben sinapsis de neuronas bipolares y células amácrinas, y los axones se dirigen hacia la capa de fibra óptica para formar en conjunto esa capa. Existen dos tipos de células ganglionares: las enanas, que poseen una sola dendrita que contacta con un solo axón de una neurona bipolar enana,
y las difusas, que poseen cuerpos celulares más grandes y sus prolongaciones dendríticas son más extendidas, estableciendo contacto con numerosas neuronas bipolares. En la figura que tenemos en este diapositivo, tenemos a la izquierda una micrografía, un gran aumento de las diferentes capas que forman la retina, del epitelio pigmentario, la capa de fotorreceptores, la capa limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras nerviosas y la capa limitante interna. ¿Cómo se ve con la técnica corriente? A la derecha tenemos un esquema, un dibujo esquemático, donde se ven las conexiones de las tres neuronas que forman la vía óptica y cómo están unidas por las células de Müller que transcurren desde la limitante externa hasta la capa limitante interna. Lo que ustedes ven en rojo es el citoplasma de las células de Müller, cómo se ocupa todos los espacios dejados por las neuronas, y su núcleo lo encontramos a nivel de la capa nuclear interna. Entonces tenemos los cuerpos celulares de los conos y bastones en la capa nuclear externa. En la capa plexiforme interna tenemos la sinapsis de esos conos y bastones con las neuronas bipolares y las células horizontales. En la capa nuclear interna tenemos los núcleos y los cuerpos celulares de las células bipolares, las células de Müller y las células horizontales. También las células amácrinas. En la capa plexiforme interna tenemos la sinapsis de las células amácrinas y las células bipolares con la capa de células ganglionares. En la capa de células ganglionares están los cuerpos celulares de las células ganglionares. En la capa de fibras nerviosas están los axones de esas células ganglionares. Y la capa limitante interna está conformada por el extremo distal de la célula de Müller. Como ustedes ven, se extiende de la capa limitante externa hasta la capa limitante interna. La capa de fibra nerviosa, como vimos, está formada por las prolongaciones axónicas de todas las neuronas ganglionares, que se disponen formando haces y están rodeadas por las prolongaciones de las células de Müller y de astrocitos. Por lo tanto, son fibras amielínicas. Además, esta capa contiene ramas de la arteria y la vena central de la retina. En la micrografía de la izquierda tenemos las diferentes capas, donde vemos la novena es la capa de fibras nerviosas, constituida por paquetes de axones de las células ganglionares. En el esquema, en el dibujo esquemático de la derecha, tenemos las diferentes capas del globo ocular y tenemos las tres neuronas que forman la vía óptica. Si consideramos a los conos y bastones como una neurona modificada, a las células bipolares como neuronas de asociación y las células ganglionares que con su axón van a constituir la capa de fibras nerviosas que van a terminar en última instancia en el nervio óptico. Y por último tenemos la capa limitante interna, que se compone de los extremos ensanchados de las células de Müller, las prolongaciones de las células de las troglea y su correspondiente membrana basal, que es totalmente lisa hacia el cuerpo vítreo. En el esquema de abajo vemos las diferentes asociaciones de las neuronas
cómo van a recibir los rayos luminosos centrales y periféricos sobre el epitelio pigmentario. Los conos y bastones van a producir el impulso nervioso que va a pasar a las células bipolares, de esas a las células ganglionares, que el conjunto de los axones van a formar la capa de fibras del nervio óptico, que en definitiva van a formar el nervio óptico. En cuanto al nervio óptico, en realidad, en sentido estricto, no es un nervio, sino una porción adelantada del cerebro, porque está rodeado de las membranas encefálicas, la dura madre externa, la aracnoide en la parte intermedia y la pía madre en la parte interna. La dura madre se continúa con la esclerótica y el aracnoide y la pía madre se continúan con la coroide. En la primera porción los axones son amielínicos. Al pasar la esclerótica, las fibras se mielinizan, porque son rodeadas por oligodendrocitos que producen la mielina. En la micrografía de la derecha tenemos una imagen del nervio óptico. Vemos arriba la retina, la coroide y la esclerótica, los vasos de la retina en la parte media, la lámina cribosa de la esclerótica y el haz de fibras, la vaina de la pía madre y la vaina de la dura madre que lo rodean. Pues, considerando ahora los medios ópticos de difracción o aparato dióptrico, tenemos que considerar la córnea, al amor acuoso, al cristalino y el cuerpo vítreo como estructuras de nuestro aparato dióptrico. La córnea y el amor acuoso ya lo vimos, así que vamos a ver un poco el cristalino y el cuerpo vítreo. El cristalino es una lente, es un cuerpo transparente, biconvexo ubicado entre el iris y el cuerpo vítreo. Se mantiene en su posición mediante las fibras de zinc y su unión con el cuerpo vítreo. Los puntos máximos de curvatura se denominan polo anterior y polo posterior, y el borde periférico se denomina ecuador de la lente. En este dibujo esquemático de la parte anterior del globo ocular encontramos el cristalino, donde podemos ver el polo anterior y el polo posterior, el ecuador o zona germinativa, de donde está suspendido por las fibras o zona ciliar o de zinc, que está formado por un material de microfibrillas, similar a elastina, que en realidad forman membranas continuas incluidas en un gel que, conjuntamente con el cuerpo vítreo, mantienen al cristalino en posición. Desde el punto de vista histológico, el cristalino se compone de 3 capas. Una cápsula, el epitelio del cristalino y las células o fibras del cristalino. En la micrografía de abajo vemos hacia la derecha la cápsula del cristalino, el epitelio del cristalino y las células del cristalino. La cápsula del cristalino es una membrana basal gruesa que rodea el epitelio y las células del cristalino, compuesta de microfibrillas de colágeno tipo 1, 2 y 4, incluidas en una sustancia de glucoproteína. En la micrografía de abajo vemos la cápsula del cristalino gruesa y debajo el epitelio. En cuanto al epitelio del cristalino, recubre la superficie interna y la cápsula, correspondiente a la superficie anterior y el ecuador. Falta en la superficie posterior. Se compone de una capa de células cúbicas. En el ecuador presenta gran cantidad de mitosis
formación de células que se incorporan como células del cristalino. La base de las células se orienta siempre hacia la cápsula. En la micrografía de la derecha tenemos un corte a la altura del ecuador, donde vemos la cápsula, el epitelio y los núcleos de las células que van incorporándose como fibras del cristalino. En cuanto a las células o fibras del cristalino, tenemos que considerar que el cristalino crece durante toda la vida. A partir de las mitosis a nivel del ecuador, las células recién formadas pasan a formar parte de las células o fibras del cristalino. Se van diferenciando, su base se prolonga y se va aplanando el núcleo. La porción basal de las células migran a lo largo de la superficie interna de la cápsula en dirección posterior y al mismo tiempo se prolonga la parte apical penetrando bajo la superficie interna de las células epiteliales del cristalino secundario. El núcleo permanece a nivel del ecuador y por último se destruye y desaparece. En el esquema, en la figura que tenemos a la derecha, tenemos una imagen a nivel del ecuador del cristalino, la fibra de zinc. Tenemos la cápsula, el epitelio del cristalino, las células que se dividen, se van alargando su porción basal hacia la parte posterior, por debajo de la cápsula del cristalino, permaneciendo el núcleo a nivel del ecuador. Debido a la constante renovación de las células, estas se desplazan al interior de la corteza para ser incluidas en el núcleo del cristalino. Las células del cristalino son largas y se encaminan fibras del cristalino y pueden llegar a medir hasta 12 milímetros. En la micrografía de abajo vemos el epitelio subcapsular, la cápsula del cristalino, también la basal del epitelio, la fibra del cristalino en formación, observación en los núcleos, y las fibras del cristalino maduras hacia abajo. Por la contracción del músculo ciliar aumenta la curvatura del cristalino y se produce la consecuente difracción para la visión cercana. Esto se denomina acomodación del cristalino. La transparencia del cristalino se debe a su forma, a la disposición de las células y a la ausencia de sustancia intercelular. En el esquema de la derecha vemos un dibujo esquemático del cristalino, donde vemos la zona del ecuador, la zona germinativa, hacia adelante la cápsula del cristalino, el epitelio subcapsular, y hacia atrás la fibra del cristalino en formación y la fibra del cristalino maduro. Siempre los núcleos observan en el ecuador, zona germinativa. Y por último, el cuerpo vítreo, que es una estructura redondeada, transparente, que ocupa el espacio entre el cristalino y la retina, o denominada cámara vítrea del ojo. Hacia adelante forma la fosa hialoidea, donde se ubica el cristalino, transparente y carente de estructura. Se detecta un estrecho conducto en forma de S, que es el conducto hialoideo, que va desde el nervio óptico hasta el polo posterior del cristalino. Ahí tenemos en ese esquema, dibujo, la ubicación del cuerpo vítreo en la cámara vítrea.